Hola a todos y bienvenidos una vez más a Whisky Talks. Nuestra invitada de hoy, Mariana Frías, socia y presidenta ejecutiva de Ars DDB Venezuela. Mujer, madre y apasionada por la creatividad, Mariana es presidenta de Ars DDB, agencia con 82 años de historia en la publicidad venezolana. Además ha sido presidenta de FEBAP, profesora de la Universidad Monte Ávila y conferencista. Con ella hablo hoy de lo que significa ser mujer en la publicidad, el peso de la historia en sus hombros y sus experiencias en estos tiempos de pandemia. Bienvenida Mariana Frías, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Mariana, sabes que cuando yo ya sabía que te iban a entrevistar, pues para mí es grato en muchas maneras. Uno, porque bueno, tú eres la representante de una historia de 82 años. Y luego, por otro lado, que era una parte que también me entusiasma mucho, es que hoy en día uno ve una cantidad de movimientos donde está Free the World, Free the Beat, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con la mujer en nuestra industria, más allá de la igualdad de género en todos lados, pero en nuestra industria es importante. Lo que pasa es que tú tienes 14 años siendo presidenta ejecutiva de ARS. ¿Qué es para ti ser presidenta ejecutiva de una agencia que tiene la historia y la trayectoria que tiene ARS? Inevitablemente se mezclan elementos afectivos, personales, con elementos profesionales, ¿no? El hecho de ser tercera generación de una empresa familiar y de la responsabilidad que implica y el compromiso que implica es enorme. Y al mismo tiempo es muy satisfactorio y es muy inspirador, pero es de una gran responsabilidad. Pero sí no puedo dejar de decirte que cuando yo entré a este universo de la publicidad, que ya formalmente tengo 32 años, es un universo que en su momento era muy masculino, ¿sí? Era un universo donde la mujer tenía como su sitial y su desarrollo y su respeto como profesional, pero quizás nombrando solo algunas pocas que yo me atrevo a dar referencia, una Fanny Tinoco de la época, una Ivana Guerrero, eran muy pocas las mujeres que realmente iban creciendo en esta profesión o que pudiesen llegar hasta posiciones de gerencia. Yo siempre he pensado que es una mezcla de la tipología de la industria y de la tipología de la sociedad, pero jamás te puedo decir que yo sentí que el hecho de ser mujer no me permitió tener oportunidad. Así como te digo que era un mundo donde había más presencia masculina y donde las actividades, los hábitos, las formas eran mucho más masculinos, nunca sentí que el ser mujer me limitara, ni que me prohibiera, ni me evitara posibilidades. Entonces, eso tiene mucho que ver también con que yo tuve una formación maravillosa que me dio JWT, Walter Thompson para el momento, complementada además con agencias multinacionales, porque además trabajé en Nueva York, trabajé para Procter toda la región. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que esa multicultura te fortalece como individuo, como profesional, más allá de tu género, más allá de tus habilidades como mujer, como hombre. Entonces, eso es lo que yo te diría que es lo que yo hoy en día busco un individuo. Yo busco en mi equipo las habilidades que se multiplican, las habilidades que se nutren, indistintamente de su formación, indistintamente de su carrera, indistintamente de su edad. Yo creo que ahí, en ese universo y en esa magia, y bueno, tú lo vives también, uno lo ve. Uno lo ve en Sí, la claro. mezcla de pensamientos, entre la frescura del joven y su ímpetu y su impaciencia con la sapiencia del de más experimentado. Entonces, es muy rico ver eso. Y eso creo que además se ve en la otra parte, es decir, usted es una agencia de 82 años. Eso significa no solamente reinvención, ustedes han pasado procesos del país que no es el de ahora, es golpes de Estado, dictadura, o sea ustedes han vivido prácticamente un siglo de historia de la Venezuela moderna y siguen estando ahí. Eso habla de que es Ars. Los dos puntos te los agradezco porque son puntos de los cuales uno no habla con mucha frecuencia, pero de los cuales se enorgullece mucho. Mi abuelo, y de verdad que
decir que es un visionario, a veces me encanta escucharlo, decirlo uno no queda como muy humilde la cosa. Una de sus maravillas es que siempre reconoció al talento como la fortaleza creadora. Entonces, eso es una de las cosas que él supo siempre hacer. Dicen que era un pescador de talentos, pero más allá de lo que él veía en la fortaleza del individuo, veía el talento y eso siempre lo supo reconocer. Y sí, Ars mezcla esos dos entendimientos porque muchos años Ars fue la única universidad que realmente existía de la publicidad, porque las escuelas de comunicación se crearon mucho más tarde, entonces durante muchos años tú quieres saber de publicidad, ve a Ars y ahí aprendes. Entonces éramos llamados la universidad de la publicidad. Entonces inevitablemente la información, los conocimientos iban pasando de generación en generación. Y eso lo tenía mi abuelo. Y eso era una de las maravillas. Y Ars tiene en su historia, en esos 82, momentos muy, muy críticos, ligados netamente a lo que puede haber sido situaciones muy críticas de nuestro país, económicas críticas, políticas críticas. Obviamente hemos pasado por etapas de una salud financiera mejor que otras, pero hay muchas cicatrices vividas, que esas cicatrices al final pues te dan aprendizajes importantes que quedan en esas paredes, que quedan en esos basamentos. Por ejemplo, de mi padre yo aprendí muchísimo en ese sentido, porque él en los años 60 vivió una crisis muy, muy fuerte, hipotecó su casa, o sea, entró en un problema personal muy duro y sobrevivió, y Ars sobrevivió, y de ahí se aprendió mucho, porque sobrevivió de las ayudas, de amigos de casas productoras, de amigos de los medios, de amigos de clientes, del entendimiento de esas frases de las cuales uno a veces se llena la boca diciendo yo soy tu socio de comunicación y estoy contigo para las buenas y para las malas, las tienes que llevar a la vida. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tiene Ars, que cuando lo dice, la palabra de Ars es muy importante porque tiene esa vivencia que le permitió sobrevivir. ¿Sabes que cuando uno echa para atrás esa película, ustedes fueron la primera agencia que creó branded content en Venezuela? Si vamos al hecho, es decir, ustedes tenían, por ejemplo, La Perfecta Ama de Casa, el Torneo del Saber, que lo crea Ars. O sea, eso puesto en el año 2020 es branded content. Estamos hablando de que eso pasó hace 50, 60, sí, 50 años, ¿no? O sea, y se mantuvo por un tiempo. Y era realmente contenido pagado. ¿Tú tomas alguno de esos ejemplos cuando de repente tienen conversaciones en la agencia? O sea, ¿cuán importante es la historia de Ars en sus procesos actuales? A ver, la importancia de esas historias y de esos aprendizajes, y te puedo dar otro que para mí es fenómeno, que es, había una compra en Radio Caracas con una marca de whisky que se llama Olpar, que se llamaban Noches Especiales Olpar. Y esas noches especiales Olpar eran con un solo corte comercial. Imagínate tú lo que significaba eso. Y las piezas que salían de Olpar en ese momento, los comerciales que salían, eran solo de películas clásicas importantes. O sea, eso era súper innovador. Primero que solo tuvieras un corte comercial, la compra de medios era innovadora, y el hecho per se de que ya el contenido que estabas haciendo, que en ese momento lo llamábamos cuñas, el contenido que estabas haciendo ya estaba íntimamente relacionado inclusive con el título de la película o con el modo digamos, de la compra de televisión que estabas haciendo. O sea, eso era súper, súper innovador y rompe esquemas. ¿De qué sirve? Sirve de varias cosas. Sirve de impulso en cuanto a el riesgo y la valentía a innovar. ¿Sí? Porque y de hecho, la semana pasada tuvimos a Raúl Cardós dándonos una de esas clases magistrales que yo simplemente caigo en el piso derretida con Raúl, cuando vuelve a su punto de por qué una idea te tiene que dar un poquitico de miedo, claro, para que realmente te diga que está pasando algo allí. Entonces, ese tipo de ejemplos nos sirven de impulso y de trampolín para entender que debemos ser innovadores. Y que tenemos que retarnos y que no podemos estar contentos con el status quo. Y la segunda cosa es que sí le da un peso específico a tu experticia. O sea, te sirve de soporte, de entendimiento, de historial, de basamento, para tú poder hablar con mayor credibilidad, porque no es que saliste de la nada, no es que no tienes de dónde, sino que le da como más fuerza a tus propuestas. Nos sirve internamente y nos sirve externamente.
Elena, justamente en ese tema de innovación, este año, cuando apenas había un mes de encierro, este, ustedes hacen una evaluación del mercado en tiempos de cuarentena. Se llama la evaluación del mercado. En ese momento se arroja temas como las compras en Internet, el tema de la ansiedad y el cortoplacismo que la gente entendía que podía hacer esto. Es decir, la gente no asumía que podía ser más de 2 meses. Es decir, cuando nadie estaba pensando todavía, o sea, cuando la gente estaba todavía nada más volcándose en hacer cosas que les pedían los clientes, ustedes ya estaban haciendo un análisis de mercado sin ser una empresa de análisis de mercado. ¿Qué los lleva a hacer esta investigación que se llama En tiempos de cuarentena? ¿Y qué resultados les ha dado a través del tiempo? ¿Cómo ha cambiado la ansiedad? ¿Qué ha pasado con este tipo de cosas? Hablando de innovación justamente, ¿no? Fíjate lo que sucedió. A la semana y media de haberse decretado la cuarentena en nuestro país, en Venezuela, y de vivir el inicio de la pandemia quizás más en el mundo América, empezamos a ver que las marcas, los anunciantes empiezan a repensar su actividad como comunicación. Y cuando entonces uno empieza a darle con su sentido común la explicación que siente, que le da soporte a por qué mantener a las marcas vivas, en ese momento les parecía insuficiente. Entonces, siendo la agencia responsable que somos, yo me volteé a nuestra unidad de investigación y le dije, mira, tenemos que salir a investigar a ver qué está pasando. La verdad es que nos movimos súper rápido, no tengo otra manera de decírtelo, el equipo se movió brutalmente rápido y logramos investigación. En un fin de semana levantamos 950 encuestas. Y lo que yo sí les dije es, esto hay que leerlo ya, hay que anunciarlo ya, porque esto va a perder vigencia con cierta rapidez, y para poder serle útil a tu cliente tienes que darle información. Entonces de ahí salen tiempos de cuarentena. Sale también de mucha colaboración, de mucha lectura, porque yo no sé si tú lo sentiste así, pero de repente todas las empresas dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ayudarnos unos a otros porque esta no está fácil. Y se abrieron los campos de comunicación. O sea, inclusive si uno quería tener información, estudios académicos, entretenimiento, o sea, la apertura que todos dimos de cara a que nos ayudáramos tanto en pasar el tiempo que estábamos desocupados como a poder sobrevivir en términos económicos, pues fue enorme. Entonces hubo mucha información de empresas de muchísima calificación, desde McKinsey, EY, etcétera, que nos dieron información y que pudimos entonces darle una mirada no solo a Venezuela, sino darle una mirada de contexto global. Y eso nos ayudó muchísimo también. ¿Qué cosas justamente durante este espacio y producto de esta investigación que ustedes pudieron ofrecerle a sus clientes, qué cosas has visto tú que cambian y qué cosas están dispuestas los clientes a aceptar que tal vez antes eran un poquito prudentes con eso, ¿no? Mira, yo te diría que muy guiado por lo que fuimos viendo, encontramos como 3 tipos de clusters de comportamiento. Esos clusters te dan como miradas hacia cómo puede ser el comportamiento ante la compra actual y futura, y en función de eso se hicieron propuestas bastante custom made para los clientes en función de su negocio y en función de su sector económico. Porque también es cierto que hay sectores económicos que pueden tener una continuidad en su negocio y hay otros sectores económicos que se han visto un poco más afectados. Ni hablemos de turismo o transporte o moda, están en unos sectores un poco más complejos. Habiéndote dicho eso, yo te diría que una de las cosas que yo estoy viendo con mayor interés es cómo se está entendiendo que el rubro comunicación tiene que estar íntimamente relacionado con el de comercialización. Cuando los clientes, cuando las anunciantes como empresarios dijeron, bueno, yo tengo que hacer delivery, por poner un ejemplo, así sea un retail o no sea un retail, porque nosotros tenemos ejemplos de clientes que no siendo retail, dijeron, yo tengo que encontrar una manera de hacer llegar mi producto a la venta. Cuando se voltearon a ver eso, dijeron, ajá, ¿y cómo lo comunico? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta más es que nuestros clientes están viendo desde el punto de vista empresarial cómo somos de valor agregado para su negocio. Indistintamente que tú y yo conversemos, que si la plataforma es digital, que si la plataforma es crossover, que si es el nuevo content, que si es storytelling, que si es media, traditional media, o es dicho, o sea, esa conversación que si bien es robusta y es interesante, lo que a mí más me gusta de todo lo que yo estoy viendo es que estamos
escalando en esa escala, perdón la repetición, pero en la escala de valor de los clientes en la relevancia que tenemos a la hora del negocio. Claro. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y al final, ¿para qué estás tú? ¿Para qué estoy yo? ¿Para qué estamos todas las agencias? ¿Para qué estamos todos los medios? ¿Para qué estamos todas las casas productoras? ¿Para qué está BTL? ¿Para qué está digital? Porque creemos que quienes hacemos comunicación contribuimos con el éxito del negocio. Entonces, en la medida en que crezcamos en esa escala y que el anunciante no solo se vea como anunciante, sino que ese anuncio cómo fortalece su negocio y suena la caja registradora, entonces mejor nos va a ir. Somos parte de la ecuación comercial y tenemos que ser. Y te hago una pregunta que ahorita sí ya no tiene que ver con publicidad y es la pregunta con la que yo suelo pues cerrar el programa y es, ¿tú piensas que va a cambiar algo en nosotros como seres humanos? Hablábamos al principio de que la belleza es otra cosa y hablábamos de esa frase de no pasa nada. Si estoy en pijama o estoy vestido de traje, porque al final del camino lo importante es lo que eres como profesional y lo que eres como persona. ¿Piensas que vamos a cambiar? ¿Piensas que esto o simplemente es una pausa y cuando volvamos vamos a ser los mismos? Yo te voy a decir dos cosas. Una, que algo que salió muy fuerte en nuestro estudio es un deseo genuino del individuo de que esto sirva para algo. Y a mí me gusta mucho ese pensamiento. El hecho de las pérdidas que hemos tenido, el hecho de lo resguardado que hemos estado, el hecho de estar alejado de seres queridos, el hecho de dificultades profesionales, personales, etcétera. El mismo hecho de aprendizajes que hemos tenido, de vivencias, y por aprendizajes no hablo ni siquiera de cosas muy profundas, puede ser hasta que aprendiste a tocar una guitarra, un instrumento, o sea, cualquier cosa. Todo eso tiene que haber servido para algo. Entonces, bajo esa línea de pensamiento que salió en el estudio, yo te diría que yo, como ser humano, quiero pensar que esto sirve para algo. A mí ya yo siento que a mí me sirvió para algo. Sí creo que van a haber cambios en las conductas. Creo que los cambios en las conductas tienen que ver mucho con, por ejemplo, en el caso nuestro, muy latino, te diría, incorporación de aspectos tecnológicos que ya podían estar por venir, pero en una incorporación más temprana de nuevos hábitos, mayor uso en el término comercial del delivery, del pick-up, de las combinaciones online, pick-up, delivery, el mismo hecho per se del entendimiento del crossover que existe entre las plataformas digitales y las no digitales. O sea, yo creo que hay temas muy, muy racionales, muy hard business que te dice que va a haber cambios. Y del lado más emotivo y más emocional, yo creo que, sobre todo en nuevas generaciones, vamos a ver un mundo más reflexivo, un mundo más sano. De repente no lo vamos a ver de inmediato, de repente los comportamientos tras un momento de estabilidad volvemos más a lo que éramos antes, pero yo sí creo que esto está generando una generación de mayor reflexión y de mayor mirada hacia el bienestar y hacia el wellness de lo que originalmente podíamos haber estado. Yo creo, por ejemplo, que va a haber una mayor, digamos, balance y equilibrio entre el work at home and study at home versus el fuera de hogar, y eso va a estar complementado de una visión más sana y más equilibrada de lo que el mundo y la vida debe ser. Mariana, no sabes el gusto que me da hablar contigo. Un placer y agradecidísimo de tu tiempo, porque sé que siempre pues, tienes un montón de cosas, porque tienes un montón de obligaciones, pero la verdad es que ha sido un placer conversar contigo. Ay, y para mí también, y además súper honrada de que me hayan invitado, de verdad me encanta. Muchísimas gracias, y en nombre de ARS, además, súper agradecida, y que sigamos en los éxitos y que sigamos en la innovación y en este mundo maravilloso, Julio, que es una bella industria. Sigamos con la pasión que lo hacemos todos los que estamos en ella. Es así. Te mando un fuertísimo abrazo. También para ti, para todos ustedes, un beso.